Muy bien, hermanos, nos convoca como cada domingo la palabra del Señor y en esta oportunidad tenemos nuestro texto que va a abarcar en otros domingos más también, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 8 al 13 y Hechos capítulo 6 versículos 1 al 6, porque vamos a hablar de los diáconos otra vez, pero esta vez vamos a comenzar con los requisitos. Recuerdan que el domingo pasado hablamos que en cierto sentido todos somos diáconos, ¿recuerdan eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Ya, todos. En cierto sentido todos somos diáconos, pero vamos a usar la palabra y la Escritura lo usa en un sentido más exclusivo, más acotado, y de eso vamos a hablar, de los requisitos de estos diáconos. Y por supuesto, al igual que cuando vimos los obispos y vimos que esos requisitos de los obispos no son solo de los obispos, sino que son de todos nosotros. Vamos a ver qué pasa con los diáconos, si eso solamente los diáconos o es algo que es exigible de todo creyente. Entonces vamos a nuestro texto, y bueno, ya ha sido leído, ¿no? La iglesia tiene en este mundo una tarea gloriosa. Gloriosa no porque acceda al poder, gloriosa no porque se llene de riqueza terrena, no, hermano. Aquel que dijo, mi reino no es de este mundo, Él es nuestro Rey glorioso. Y si Él, bendito sea, no tenía dónde reclinar su cabeza, ¿hemos de buscar para nosotros riquezas o poder? No es hora de buscar grandezas, como le dijo el profeta Jeremías a su secretario Baruch. Nuestra tarea es gloriosa porque es la continuación de la obra del Rey de Gloria. Esto es, atraer las ovejas dispersas que aún faltan en el redil por medio de la predicación del Evangelio. De aquí deriva la preocupación de Cristo por los suyos y el traspaso de esta tierna solicitud al corazón de los que le sirven. Y en esta atención, nada quedará sin recompensa, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Mateo 25, 35 y 36. Ese día, los diáconos del Señor, sus servidores, extrañados le preguntarán, Señor, ¿cuándo hicimos eso? Y el Rey de Gloria responderá en ese día, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Mateo 25, 40. Mira además la promesa que hace nuestro bendito Salvador en Mateo 10, 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Si un vaso de agua fría al sediento no queda en el olvido, ¿cuánto más aquellos actos que llenaron de amor un corazón, que consolaron al triste, que llevaron esperanza al desanimado y alegría al solo y desamparado? Si un vaso de agua no queda sin la debida recompensa, y mire quién va a entregar esa recompensa. ¿Recuerdas el testimonio del siglo II después de Cristo? Lo hablamos el domingo pasado. Mirad, decían, mirad cómo se aman. Esto
No era algo de dentro de la iglesia, era lo de afuera daban este testimonio. Mirad, mirad cómo se aman al ver la solicitud de los unos por los otros. Eso es la iglesia, una comunidad de amor, donde pecadores arrepentidos se gozan en el perdón de Dios y la aceptación de sus semejantes. Y para cumplir de la mejor manera su cometido, la iglesia, conforme a la mente de Cristo, se ha organizado para realizar sus labores de acuerdo al área asignada, conforme a los dones, habilidades y talentos que Dios ha asignado a los suyos. ¿Qué debemos buscar primero en los que tendrán el trabajo oficial de ser diáconos en la iglesia? ¿Qué rasgos del carácter deben ser evidentes en quienes servirán al pueblo de Dios entre los necesitados? Ya sea distribuyendo dones que generosa y gozosamente da el pueblo de Dios, los hijos de Dios ofrendan para ir en ayuda del menesteroso, u ofreciendo palabras de aliento y oraciones basadas en la palabra de Dios para animar y consolar a los angustiados. ¿Qué características debemos buscar en estos hombres? La Biblia no deja estos requisitos a nuestro arbitrio. No es lo que tú consideres importante o lo que yo considere necesario. Ambos, tú y yo, debemos sujetarnos a la palabra de Dios si queremos caminar en camino seguro. La búsqueda se reduce a, dice Hechos 6, entre vosotros. Buscad entre vosotros. Debe ser alguien conocido entre nosotros, alguien cuyo andar y testimonio y compromiso sea evidente, alguien que no habla de yo y ustedes, sino alguien que se considera uno con nosotros. La cantidad de 7 que aparece en Hechos 6, 7 varones, entendemos que es acorde a la necesidad. Es excluyente en esta labor el que sea varón. Todo esto es general. A lo que sigue, de buen testimonio, que ya es más específico y se refiere principalmente a la reputación que le precedía al candidato, es decir, estar por encima de cualquier reproche y además ser recomendado por sus pares y o superiores en las distintas áreas en que se ha desempeñado previamente. Llama la atención que entre los requisitos para algo administrativo esté ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Aquí aprendemos que para el Espíritu de Dios no hay separación entre la vida religiosa, la vida de piedad y lo cotidiano. Cualquiera sea la tarea encomendada a cualquier miembro de la congregación, en cualquier área de la vida, esta debe hacerse en dependencia del Espíritu de Dios. Así, el servicio cristiano, cualesquiera este sea, no depende solo y exclusivamente de la habilidad natural, sino que debe ser hecho en dependencia del Espíritu de Dios. Los así elegidos, aunque en principio debían ocuparse del cuidado de los pobres y necesitados, de distribuir bienes y alimentos, debían poseer buen sentido práctico para resolver a satisfacción los posibles problemas que siempre se presentan cuando interactúan seres humanos y no ángeles caídos. Siempre que interactuamos, siempre van a haber problemas. Y estos llamados por Dios a servir en la congregación deben ser dotados de una cualidad especial: resolver, pacificar, aclarar. Este es buen lugar para insistir
en que los requisitos ya expuestos y los que vendrán son de aplicación general entre el pueblo de Dios. Porque, hermanos, no hay creyentes vacíos del Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. De igual manera, el buen testimonio. Mucho me temo que los miles de creyentes declarados en nuestro país no pasan de ser impíos religiosos denominacionales. ¿Por qué? Por el testimonio que tienen. O por la ausencia de un testimonio cristiano en sus vidas. Esto ya lo denuncia el profeta Isaías en Isaías 29:13, y de lo cual se hace eco nuestro Señor en Mateo 15:8 y en Marcos 7:6, donde le responde a fariseos y escribas, los religiosos y puntillosos de su tiempo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lo hemos dicho antes y lo repetimos ahora. Es hora de elevar los estándares. Es hora de tomarnos el Evangelio en serio. Todos y cada uno de los creyentes nos debemos a nuestro Salvador y debemos honrarlo a Él. Hemos visto los requisitos para ser obispos. De la misma manera que son exigidos allá, lo son aquí. Dice nuestro texto, los diáconos asimismo. Ambos, obispos y diáconos, ¿de dónde salen? De la congregación. De la congregación. Si el redil consta de borregos manchados, ¿nos hemos de extrañar si surgen ovejas y carneros manchados y no blancos? No. Si se rebajan los estándares para admitir a todo el que lo desee, sea el arrepentido que honra la santidad y el impío que ama su pecado, ¿quién se contaminará? ¿Será la santidad la que la enseña de esa congregación? ¿No se volverá del todo mundana e impía, dejando de ser iglesia de Jesucristo y convirtiéndose poco a poco en sinagoga de Satanás? Aunque la responsabilidad de los diáconos sea distinta de los obispos, con todo, los requisitos son semejantes, pues ambos, ancianos y diáconos, sirven al mismo Señor. Los diáconos, dice nuestro texto, deben ser honestos, serios. Trench señala que serios y honestos no cubren el significado pleno del original. El término que se precisa es uno en el que se combina el sentido de gravedad y el de dignidad. Kremer lo describe como denotando aquello que inspira reverencia y maravilla. Esto es mucho más que lo observable externamente, pues se refiere a su manera de conducirse, su pensar, su actitud interior que reflejan honorabilidad y respetabilidad. Eso viene a significar honestos. Junto a esta característica, sigue el texto diciendo, como ampliando el significado de honestos, sin doblez. Esto nos viene a confirmar que honesto aquí no se refiere a tratar el dinero de manera transparente y fiel, aunque algo de eso tiene, sino que tiene que ver sin doblez, con el requisito anterior y el que sigue con una arista del fruto del Espíritu, que es el dominio propio o templanza. ¿Y qué son llamados a controlar aquí? Su lengua. Siempre nos encontraremos con personas que buscan saber más, no de sí mismos, sino de otros. Y los oficiales de la iglesia, en razón del trabajo que les es propio, tienen muchas interacciones con las personas y así llegan a conocer muchas situaciones ignoradas por la mayoría. En estas
interacciones, mucha de la información a la que se llega no le incumbe a otros, aunque del cónyuge se trate. Además, teniendo en cuenta que somos santos, caídos, y que muchas veces no destacamos por nuestra piedad, los temas tratados tienen que ver con faltas y pecados, sufrimiento y lucha, que conllevan en sí muchas veces no arrepentimiento, sino amargura, dolor, descontento y queja. ¿Qué se necesita aquí de un diácono? Que sea prudente, que sea misericordioso y compasivo, muy reservado y dar el consejo bíblico con firmeza y claridad. También, puesto que trabaja con los ancianos, debe abstenerse de decir una cosa a uno y otra diferente a otro. Se habla de ser fiel a su llamado. Verás, pues está llamado, está en la presencia del Señor y guarda siempre la honra de su hermano. Sea este el que le confidencia algo o los ancianos a quienes debe respeto y también fidelidad. No debe caer o debe evitar caer en la tentación de Absalón, que se fue ganando el corazón del pueblo, demostrando el juicio y gobierno de su padre y rey. ¿Recuerdan? Lo tienen ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, los versículos 1 al 6, esta estratagema usada por Absalón para denostar el gobierno de su padre. Guardémonos de este espíritu inmundo. Además tendrá especial cuidado también en guardar sus oídos para no ser parte de chismes o calumnias contra otros líderes de la congregación, ya que un miembro quejumbroso no se guardará su descontento y muchas veces le dirá al diácono lo que debería confrontar con su pastor o líder. En este punto y más adelante, Pablo advierte claramente a Timoteo en el capítulo 5, versículo 19, le dice, contra un anciano, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Hermanos, 2 o 3 testigos, no de la acusación, sino que de la falta. Proverbios 29-25 dice que el temor del hombre pondrá lazo. Quien teme al hombre buscará agradarlo a toda costa. Y en este afán de agradar a la gente, no podrá ser fiel a Dios en su trabajo. Si hemos de temer a algo, temámosle a Dios y al pecado, no al hombre. El que teme al hombre termina siendo un hipócrita, un falso, un voluble. Y esto lo descalifica para cualquier ministerio. Lutero tiene palabras muy duras para estos maestros del engaño. Escribe él, dicen una cosa a la cara del obispo y otra tras él. No hacen nada bueno en la iglesia. Las lenguas son más poderosas que las espadas, podéis estar seguros. No se limitan a hablar. Por delante son ángeles hablando al oído, pero por detrás son auténticos diablos y el peor de ellos. Dejo hasta aquí la cita porque se pone peor después. Lutero aborrecía a quienes se conducían con palabras simuladas. Volvamos a nuestro texto y seguimos en el versículo 8, donde dice, no dados a mucho vino. Otra forma de decir que no se embriague, como lo prohíbe explícitamente en Efesios 5:8, y también lo ha puesto como requisito para el que anhela obispado en el versículo 3 de este mismo capítulo. Antes ha hablado del control de la lengua. Aquí está hablando del control de sus apetitos. Debe ser libre el diácono de cualquier cosa que lo esclavice o lo domine o que perturbe su juicio. Además, recuerda lo que vimos al principio, que debe ser de buen testimonio. Y quien abusa del vino ciertamente obstaculizará un buen desempeño en lo que sea que se emprenda. Creo que el concepto está claro a pesar del adverbio que usa aquí Pablo y que no usa como requisito del obispo. El adverbio es mucho. Pues beber en exceso es indecoroso y denigrante, cualquiera sea la actividad del hombre.
mucho más si pretende ser un servidor del Señor Jesucristo. Termina este versículo 8 con un negativo, que es el mismo del versículo 3. No codicioso de ganancias deshonestas. Hay muchas maneras de procurarse sustento, pero no todas son lícitas a quienes han entrado o han hecho profesión de fe. Aquellos llamados a servir al Señor deben evitar mancharse las manos con maneras poco recomendables de hacer dinero. Lutero dice que ser codicioso de ganancias significa traer la desgracia a la vida del diácono y a la doctrina, al concentrarse en otros intereses muy distintos. Hay los que en todo momento y en toda ocasión ven la posible ventaja para hacer dinero. Si este es tu caso, dedícate al comercio, pero no seas motivo de sospecha en la iglesia de Cristo, pues la naturaleza específica del diaconado pondrá a veces al diácono en contacto con los dineros de la iglesia. Pablo nos advierte en esta misma epístola, capítulo 6, versículos 9 y 10. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Un pagano como Cicerón del siglo II antes de Cristo, él escribió: estar contento con lo que poseemos es la más segura y mejor de las riquezas. Razón tiene. Juvenal, un poeta romano de fines del siglo I, decía: aquel que desea hacerse rico, desea también hacerse rico pronto. Ante todas estas advertencias, y conocido el apetito en algunos hombres, no debemos pasarlo por alto y debemos impedir que sea instalado en cualquier lugar de liderazgo cualquier persona conocida por ser engañadora, obsesionada por el dinero y desprovista de ética. Alguien podría preguntar: ¿y qué hay de malo en querer enriquecerse? Bueno, casi nada. Es una violación directa del 10º mandamiento, ¿lo recuerdas? ¿Qué dice? No codiciarás. Y también del primer mandamiento, pues la avaricia es idolatría, así que tiene un transgresor del primer mandamiento y del último, y todos los del medio pasaron de largo igual. No, cuidado. No se necesita ser rico para ser ambicioso ni avariento, cuidado con esto. No se necesita ser rico para ser avaricioso ni avariento. Muchos pobres son avariciosos. Ponen su esperanza en el dinero. Ponen su esperanza en el bien, no en el dador del bien. El apóstol Pablo a los colosenses le dice que eso es idolatría. Así que, para asegurarnos en este aspecto, que nuestra vara de medir aquí vaya por el lado de la generosidad. ¡Qué silencio! Sigue diciendo el versículo 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué quiere decir misterio de la fe? Aquí, como en otros lugares, el uso de un diccionario común no sirve. Misterio en el Nuevo Testamento denota no lo que es misterioso, como sucede con el término castellano, sino aquello que, estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, solo puede llegarse a saber por revelación divina y se hace saber de una manera y en un tiempo señalado por Dios y solo a aquellos que están iluminados por el Espíritu. Esta es una definición del diccionario Vine. Simplificando, digamos que misterio bíblico es algo escondido antes, pero ahora revelado.
Lo puedes ver en el versículo 16, de esta misma epístola, donde se habla del misterio de la piedad. Y también en Colosenses 1:26, donde dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido revelado, ha sido manifestado a sus santos. Saber entonces, conocer, instruirnos en estos misterios bíblicos nos ayudarán a prevenir la mala doctrina o la doctrina errónea. Nos permite entender la estructura doctrinal del Nuevo Testamento y también nos convierte en mayordomos de los misterios de Dios. Primero los Corintios capítulo 4 versículos 1 y 2 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Un administrador debe conocer lo que administra, pues si no lo conoce, no será un buen administrador. Y debe ser fiel a su Señor en la administración de lo que se le confía, ¿verdad? Por lo tanto, debe conocer los misterios que se le encomiendan. Aquello que Dios ha revelado ahora, debe conocerlo. Volviendo a nuestro texto, aquí Pablo dice que los diáconos deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Por misterio, aquí se refiere al contenido del evangelio y la sana doctrina. Smethurst dice que este requisito exige tres cosas a aquellos que sean candidatos a diácono. Estas tres cosas son: primero, deben conocer la fe. Aunque no lo dice, es obvio que un diácono no puede ser neófito ni ignorante de la fe una vez dada a los santos. Si debe guardar la fe es porque la conoce. No puede guardar ni administrar lo que desconoce. Esto exigirá crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Una ayuda especialmente importante en este cometido es nuestra confesión de fe de 1689. Conocerla y dominarla es vital para aquel que desea servir al Señor. En segundo lugar, debe guardar la fe. No solo conocerla, debe guardarla. Es decir, mantener y contener la fe. No debe permitir que la fe, una vez dada a los santos, se diluya por acomodarse a ideas ajenas a la verdad del Evangelio. Hoy día, en que la vida, la familia, el matrimonio y la crianza de los hijos están siendo cuestionados por ideas anticristianas, debemos mantenernos firmes en los conceptos verdaderos. Y estos no provienen de la sociedad, sino que provienen de las Escrituras. Este es un llamado a todos los creyentes. Todos debemos guardar la fe, y con mayor razón aquellos llamados y capacitados por Dios para servir entre su pueblo. La tercera cosa que este requisito exige, según Smethurst, es que debe vivir la fe. Habló de que debe conocer la fe, de que debe guardar la fe, ahora dice que debe vivir la fe. No basta con conocer la fe y no vivirla. ¿Conoce personas así? Sí, todos conocemos gente así. Tampoco con guardarla y no vivirla, así eran los fariseos. No debe ser un hipócrita que mediante palabras engañosas hace creer lo que no es. Tampoco debe tener adicciones secretas o dominadas por pasiones moralmente dudosas. Debe vivir lo que profesa. Caso contrario, el pecado lo alcanzará. Jeremías capítulo 2, los versículos 14, 17 y 19, te lo leo y dice así: ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios
y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. En el mismo sentido le escribe Pablo a Timoteo en esta epístola más adelante, en el capítulo 5, los versículos 24 y 25, dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Esto, hermanos, requiere integridad, que es como termina Pablo el versículo 9, con limpia conciencia. Es curioso que algo que no se puede medir ni cuantificar pese tanto en la vida de los hombres. El peso de la conciencia puede llevar a los hombres a la desesperación y al suicidio. Tiene el poder de aplastar, deprimir y enfermar cuando la conciencia, está sucia. Otra vez cito a Cicerón aquí, él dice: cuán grande es la suciedad de una mente corrupta. No era creyente, pero esto es observable aún por aquellos que no conocen al Señor. Cuán grande es la suciedad de una mente corrupta. Pero la conciencia corrupta, sucia, oscurecida, puede ser limpia por la sangre de Cristo. Solo así, el que aspira a ejercer el diaconado y cualquier creyente puede experimentar sanidad, limpieza y descanso. ¿Cómo te sentiste después de haberte avergonzado a ti misma confesando tu pecado ante otro? ¿Cuál es la sensación después que queda? Alivio, descanso. Ya no hay quien me acuse. Qué bendición es ser perdonado por Dios y por aquellos que hemos ofendido. No hacerlo no confesar, lleva a los más experimentados creyentes a comportarse como impíos, y hasta sus acciones parecen extrañas a quien profesa la fe. Es ahí cuando vemos una acción y dice: pero ¿cómo el hermano pudo hacer esto? Mis abuelos tenían una expresión: se malió, se corrompió. Dios nos libre, porque eso nos puede pasar a nosotros si nosotros no mantenemos cuentas cortas con Dios. Es lo que la corrupción, es lo que hace la conciencia sucia. De ahí que es tan necesaria la proclamación de la palabra de Dios. Así, los convictos por el Espíritu de Dios mediante su palabra confesarán a Dios sus fechorías, y si el caso lo amerita, también pedirán perdón a quienes han ofendido. En mi experiencia predicando la palabra de Dios, en más de una oportunidad, personas después de la reunión se han acercado para confesarme cosas horribles. La palabra de Dios. Hermano, lo horrible, claro, es el pecado en sí. Pero qué bueno que la palabra de Dios te lleve a hacer confesión. Porque es la única manera de tener limpieza, confesar y apartarse, arrepentirse del pecado, volverse del mal camino. De otra manera, no podrá ser limpio, y ese peso siempre estará en tu conciencia.
Guardar el misterio de la fe con limpia conciencia no es solo para los que aspiren o ejerzan el diaconado. Tal como en cierto sentido todos somos diáconos, también y en el mismo sentido todos debemos tener el cuidado de tener nuestras conciencias limpias. Cuando oyes la palabra del Señor, ¿cómo actúa tu conciencia? ¿Te absuelve o te condena? Y si no tienes certeza de una cosa o de otra, tal vez sea porque tu conciencia está muerta. Si ese fuera el caso, clama a Dios que tenga misericordia de ti y que te vivifique por su espíritu. Así será limpiada tu conciencia de obras muertas. Pero si tu conciencia te condena, no luches más y ríndete ante este veredicto. El Espíritu de Dios la ha avivado para que clames misericordia y pidas perdón. El juicio, aquí, en este caso, incluye misericordia. Por lo tanto, aprovéchalo. Aprovéchalo. Esto fue logrado para ti en la cruz del Calvario. Pero si lo rechazas y mueres en tus pecados, solo te espera el tormento eterno. Hoy puedes cambiar tu destino si tan solo clamas a Dios. Por ello, te ruego, ven a Cristo. Entrégale tu vida a Él. Jesucristo hoy te invita. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Estás trabajado? ¿Estás cargado? No lleves más esa carga. Déjala hoy a los pies de la cruz. Y sé libre por la sangre de Cristo. Oremos.